Quiero compartir con ustedes hoy un pensamiento breve en torno a la fe. En Hebreos 11 se dice que la fe es la certeza de lo que se espera. El Señor Jesucristo nos abrió un camino, y el camino para imitar y para seguir a nuestro Señor Jesucristo, ese es el camino de la fe. El autor aquí nos da algunos ejemplos: Abraham, Moisés. Pero, ¿qué es la fe realmente? Es la fe, es aquello que se espera y es base segura de realidades que no se ven. La fe nos ayuda entonces a proyectarnos en esta vida. Las realidades que no podemos ver, ¿cuáles son? El cielo, los ángeles, el trono de Dios, nuestros seres queridos que ya están con el Señor. No podemos ver eso, pero son realidades. Son realidades que van más allá de este mundo, de esta fe que es la que nosotros debemos tener y la fe que nos debe llenar. Entonces, fe es poder reconocer las cosas invisibles y ver en ellas el bien supremo de la vida. Lo actual es perecedero, lo real es lo eterno, y para eso hemos sido creados. Certeza, la palabra en griego es hypostasis, que es la unión entre lo divino y lo humano. Pero fe entonces viene a ser convicción, prueba, elemento, argumento, comprobación. Andamos por fe y no por vista. Cuando uno es de fe, no necesita ver. Abel nos presenta un adorador que actuó correctamente. Conocemos la historia, Caín y Abel, y ambos ofrecen buenas ofrendas. La ofrenda de Caín no es que fuera mala. Si la hubiéramos visto, estaríamos asombrados. Tuvo que haber sido una ofrenda maravillosa. Pero ¿cuál fue el problema? Porque dice que Dios no se agradó. No era lo que Dios le había pedido. Dios les había dicho que tenía que haber un derramamiento de sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Entonces, el problema de Abel como adorador es que él quiso adorar como a él mejor le pareció. Y muchas veces nosotros nos equivocamos en esto. Yo adoro como a mí me parece, y lo cantamos, pero ahora yo adoro así. Desobediencia. Si queremos ser buenos adoradores, aquí la palabra de Dios nos dice cómo debemos adorar. A Josué se le dijo: no te apartarás ni a la derecha ni a la izquierda. No es como a mí me parezca, es como la palabra de Dios nos dice. Entonces en Abel vemos un hombre que aceptó que la salvación es solo por la sangre de Cristo, porque él creyó en la sangre del sacrificio. Enoc nos presenta un ejemplo, y aquí vemos los efectos que la sangre hace en la vida de las personas. O sea que es la sangre, cuando es aceptada, entonces hay comunión. Y nos dice la palabra que Enoc caminó con Dios, comunión con Dios. Entonces Abel nos da el primer paso, ese primer paso que es creer en la sangre. La salvación costó la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Y Enoc entonces nos da ese ejemplo de comunión con Dios al aceptar la salvación, al aceptar la sangre. Y Noé nos da un ejemplo de servicio, fe para la acción, servicio. Noé tenía trato diario con Dios. Dice que con temor preparó el arca, siendo piadoso, siendo reverente, siendo devoto, con devoción hizo el arca. Debemos procurar la salvación de los nuestros. Y el otro ejemplo que vemos es Abraham. Fue obediente al llamado de Dios. Cuando Dios le dice que tiene que sacrificar a Isaac,
Él lo hace. Dios me ha prometido una descendencia. ¿Cómo? Yo no sé. Dios lo hace. Entonces, aprendamos de estos personajes bíblicos. Abel obedeció al mandato de Dios de ofrecer un sacrificio de sangre. Caín fue desobediente. Él quiso adorar como a él le parecía. Enot, la comunión que debemos tener con Dios. Noé, el servicio que debemos tener para Dios. Y Abraham, la obediencia. Que seamos hombres en el día de hoy de una fe que no necesitamos ver, porque lo que se ve es perecedero. Las cosas que no se ven son realidades eternas.